Y vamos con lo que tiene relación con el tema del día, que hemos estado ahí recogiendo parte de sus opiniones, porque el gobierno suscribió una serie de acuerdos junto a la Central Unitaria de Trabajadores, donde entre ellos destaca el aumento del sueldo mínimo a 400.000 pesos, además de un subsidio para compensar el alza en los precios. Ambas medidas han generado ahí diversas reacciones, un debate amplio, y para seguir profundizando ya nos acompaña hasta ahora la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ministra. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Ministra, se llegó a este acuerdo que en general ha sido bien valorado. Se aprovechó además de incluir a las pymes, que en un comienzo habían planteado sentirse excluidas, pero finalmente salió humo blanco. Se acordó también lo que tiene que ver con el subsidio, pero al mismo tiempo también ahí se modifica parte de la propuesta original del Ejecutivo. Por lo tanto, ahí, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes como gobierno de lo que se acordó durante esta semana? Bueno, en general queremos señalar que se hace una valoración, una estimación de lo que ha sido un proceso de diálogo abierto con los trabajadores por un lado y por otro lado con las pymes, porque hay que recordar que hace muchos años en nuestro país no solo no habían acuerdos, sino que en realidad tampoco había diálogo. Y para nosotros es muy importante el rol que juegan las organizaciones sociales y creemos que es muy importante además ir dando un cumplimiento concreto de los compromisos que adquirimos cuando se levantó el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Así que tenemos una valoración positiva desde el punto de vista de cómo logramos arribar a este acuerdo, que requiere un esfuerzo mayor porque hay que estar sumando voluntades, dialogando y escuchándose realmente, pero además por lo de fondo, que es lo que efectivamente se concordó y que es lo que vamos a presentar mañana como un proyecto de ley al Congreso Nacional a fin de que se pueda legislar y rija a contar del 1 de mayo. El 1 de mayo es el Día Internacional de las y los Trabajadores y en función de esa fecha todos los años se reajusta el salario mínimo. Sí, Sí, dale. No, en ese sentido, ministra, es que estábamos ahí recogiendo parte de las opiniones a través de nuestro hashtag Despierta con CHB sobre qué les parecía este anuncio, y muchos decían, con el alza en el costo de la vida y un escenario de inflación que se va volviendo ahí más complejo, pareciera ser que aun cuando se logra este avance tan importante, para muchos se les sigue pareciendo insuficiente. Ahí, ¿cómo se están preparando para poder responder a este escenario que va a depender ahí mucho de cuánto vaya variando las condiciones, también lo que tiene que ver con el panorama internacional? Ahí, ¿de qué manera se va a compensar en un contexto de inflación? En primer lugar, el acuerdo lo que va a hacer por el salario mínimo, que quisiera señalar que en Chile más de 830.000 trabajadores reciben salario mínimo y no todos están en las pymes además, o sea, hay un porcentaje entre un 10 y un 15% que está en grandes empresas, lo cual también tiene que no solo llamarnos la atención, sino que también ocuparnos como país de la forma en que hemos ido construyendo una sociedad en la cual muchos, sin tener una necesidad extrema o sin tener muy pocos recursos para pagar salario, igualmente pagan salario mínimo. Entonces, eso es un tema que tenemos que revisar. El acuerdo en concreto lo que establece es que el 1 de mayo, miren, el proyecto de ley va a ingresar el viernes, seguramente se va a demorar unos días en su tramitación, el Congreso Nacional tiene mucho que aportar en la materia, pero va a regir desde el 1 de mayo retroactivamente, y el salario mínimo va a subir 30.000 pesos, y el 1 de agosto va a subir otros 20.000 pesos. Estos 50.000 pesos que van a estar en régimen como aumento desde agosto en adelante, si en diciembre de este año el IPC acumulado es más de un 7%, entonces en enero nuevamente el salario mínimo se va a reajustar en 10.000 pesos más, esperando la siguiente negociación que se hace en abril para mayo. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, es evidente que tenemos una preocupación compartida con las familias de nuestro país respecto del alza de los precios y de la inflación, pero en particular de los productos de la canasta básica. Por eso se crea un mecanismo que busca compensar el alza de los precios a través de un aumento de la asignación familiar y el subsidio único familiar, que llega
no solo a los trabajadores del salario mínimo, sino que en realidad llega a 1.600.000 familias que tienen cargas familiares. Generalmente son las hijas y los hijos, y estamos hablando de 3.300.000 cargas familiares. Ministra, usted acaba de decir que en diciembre se reajusta dependiendo si el IPC es mayor al 7%. ¿Esto es así? O sea, ¿solamente si es mayor al 7% o si es menor y va a haber un reajuste igualmente? El proyecto de ley que vamos a presentar contempla un reajuste del 14% del salario mínimo, que es el que vamos a presentar mañana, que es el reajuste más alto que se ha hecho en los últimos 30 años de nuestro país. Y esos son los 50.000 pesos que se han pactado. Sin perjuicio de aquello, entendemos que hay una preocupación porque estamos en un proceso inflacionario y por tanto queda una norma que se denomina gatillo, ¿no? Que se dispara ante ciertos eventos. Y aquí la condición es que si a diciembre de este año el IPC ha subido 7%, se va nuevamente a reajustar por los meses que queden hasta la próxima negociación el salario mínimo en 10.000 pesos. ¿Saben lo que nos pasa? Es que tenemos efectivamente la necesidad de subir el salario mínimo por un lado, pero también tenemos la claridad de que en nuestro país muchos empleadores y empleadoras son pequeños y medianos y requieren también apoyo del Estado para poder pagar esos sueldos. Y los recursos con los que contamos son aquellos que se encuentran ya en el marco presupuestario del año pasado. Aprobado, el presupuesto de este año se aprobó el año pasado y por tanto lo que estamos haciendo es reordenar los esfuerzos de los recursos tanto para poder apoyar a las familias ante el alza del costo de la vida, sobre todo a las del salario mínimo hoy día y además a todas aquellas que reciben asignación familiar y subsidio único familiar, junto con apoyar a las pymes. Y en esa combinación es la que hemos estado trabajando. No es una tarea fácil, pero sí es una tarea muy necesaria porque entendemos claramente la preocupación y la compartimos además por el proceso que estamos viviendo como país de inflación y que tiene que ver también mucho con factores internacionales. Sí, ministra, quería aprovechar ahí de preguntarle por este subsidio a las pymes que se acordó, 22.000 pesos, todavía falta la tramitación del proyecto, pero una vez que esto ya salga adelante, ¿cómo va a operar eso en términos prácticos? Ahí desde las pymes van a tener que postular, van a tener que inscribirse, ¿cómo va a funcionar ahí todo ese proceso para que puedan obtener ese subsidio? Sí, seguramente mi colega, el ministro de Economía, Nicolás Grau, le podrá dar más detalles, pero en grueso, efectivamente, las pymes lo que van a tener que hacer es inscribirse, ¿ya? No postular, inscribirse vía Tesorería General, se les va a hacer esta transferencia y este subsidio. Y quiero señalar que tanto el alza del salario mínimo como el lanzamiento ayer de los diálogos por la reforma previsional se dan en un contexto y en los días previos al Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora, que se conmemora este domingo, y junto con eso hoy día además estamos en un momento muy importante para la salud laboral de las trabajadoras y los trabajadores, porque hoy día es el Día Mundial por la prevención de los riesgos laborales y por la seguridad y la salud laboral. Así que hemos tenido una agenda que aborda distintas temáticas del mundo laboral, que pone énfasis en los derechos de las y los trabajadores y seguimos trabajando en esa tarea porque creemos que hay que fortalecer los derechos laborales porque con eso también se mejora la calidad de vida de las personas en nuestro país. De todas maneras, vamos a seguir ahí monitoreando entonces cómo se desarrolla a partir de mañana ya con el envío del proyecto al Congreso y sobre todo ahora que ya nos estamos acercando a una conmemoración del 1 de mayo. Muchas gracias, ministra Yanis Jara, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, chau, chau.